Bien, amigos televidentes, muy buenas noches a su programa Telenoche que produce José La Luz por este canal Telefuturo, canal 23 para Estados Unidos por TV Quiqueya, la página de Twitter y Facebook e Instagram de José La Luz. Y está con nosotros, como siempre, en la producción de este programa Carolina Rodríguez, Marlene Román y Julián Jorge. Y en el panel, el experto en municipalidad y qué sé yo en cuántas cosas, abogado Waldy Taveras, que está con nosotros muy contento. Waldy, el tema del coronavirus. Buenas noches, Waldy. No, dentro dentro de la normalidad, dentro de la normalidad que es natural, que produce una pandemia, claro. Hay que vivir sobre ella. El mundo tendrá que adaptarse. Ya tendremos que andar con la mascarilla, el tapaboca de manera obligatoria. Tengo el gran cuestionamiento. Esta mañana vi la resolución. Confieso que en el día, por los múltiples trabajos que tengo, no me pude sentar a ver las motivaciones de tipo legal. Tengo mis dudas, porque siempre he tenido dudas con las famosas multas administrativas, que yo siempre la valoro y la apoyo cuando se trata de evasión fiscal. No así cuando se trata de infracciones de tipo que pudieran ser de tipo penales. De todas formas, a mí no me cabe en la cabeza que en la República Dominicana una persona que fue designada mediante decreto pueda determinar las sanciones administrativas a todos los ciudadanos, porque creo que eso vulnera un principio fundamental, que es el sagrado derecho a la defensa, que no queda vulnerado por el estado de emergencia. Eso en principio. Ahora, yo siempre creo que es tan peligroso eso, porque hoy lo hacen en esta situación y mañana en otra. Y nosotros vivimos en un país donde el Estado se maneja como un patrimonio del partido que llega al poder. Y que llegan al poder con casi un 80%, se olvidan que tienen que salir del poder. Y obviamente hay que protegerse frente a los excesos de poder. Lo que yo entiendo, ayer el Tribunal Constitucional dio una sentencia en la que vuelve y ratifica que a nadie se le puede despojar de un bien, aunque sea declarado de utilidad pública, sin que previamente así haya sido resarcido económicamente por el valor de esa propiedad. Igualmente creo que ningún funcionario público designado por decreto puede convertirse en juez e imponer multas tan grandes como de 10 salarios mínimos. Pero Waldy, yo creo que... Mira, Waldy, yo creo que aquí hay un tema con la pandemia. Y yo creo que los comunicadores, así como los políticos, también tenemos que ayudar, porque es que la gente no está respetando la medida. Yo pienso que esas declaraciones del ministro, que son exageradas en cuanto a la cantidad de recursos económicos que un individuo debe pagar. Sin embargo, vi un Twitter de Subero Isa, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, diciendo que eso no tiene ninguna validez. Y te oigo a ti ahora, que eres abogado, por lo tanto, diciendo lo mismo que él. Es verdad lo que ustedes dicen. Ahora, yo entiendo que los partidos políticos, que la autoridad debe prevalecer, Waldy, porque es que tú te vas a los lugares públicos, Waldy, y de 10 personas tienen 3 mascarillas, y te vas a un campo de la República Dominicana y nadie tiene mascarilla. Nadie, absolutamente tiene nadie. Por ejemplo, yo fui al campo mío el fin de semana antepasado. Waldy, absolutamente, yo creo que el único que andaba con una mascarilla era yo. Entonces, tenemos que promover la mascarilla con educación, con autoridad, como quiera hay que hacerlo. Yo pienso que estamos ante un fenómeno, porque óyeme, el tema del COVID es que la gente dice, bueno, el COVID, pero al que contrae el COVID uno no sabe a la larga qué es lo que le toca, porque la enfermedad es nueva. Y no tiene remedio en lo inmediato. Pero fíjate, aquí hay que entrar en lo siguiente, me alegra, no he visto el Twitter del maestro Subero Isa, pero creo, y me siento como una gran satisfacción saber que por lo menos una autoridad como Subero, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero también un experto en lo que son los derechos fundamentales y las responsabilidades civiles. Mire,
Lo que pasa es que las multas son sanciones y a nadie se le puede sancionar si no le da la oportunidad de defenderse. Yo creo eso ciegamente, me inscribo en eso. Me he opuesto siempre a las sanciones administrativas. Creo sí en el juicio rápido para los que cometen infracciones que atentan contra determinados derechos que son derechos colectivos. Por ejemplo, el uso del espacio público para mí es un derecho colectivo. Si alguien lo violentó, su juicio debe ser tan rápido y tan ejemplar como que constituya un mensaje a la sociedad. Ahora, las autoridades dominicanas en los últimos años han tenido un comportamiento de tal descomposición que los ciudadanos le han perdido el respeto. Cuando a los que gobiernan se les pierde el respeto porque ellos respetan sus funciones, entonces el ciudadano deja de respetarlo. Entonces caemos en lo que tenemos hoy. Tú encuentras un muchacho que enfrenta a un policía, pero enfrenta al policía que él ve en el barrio pactando con el delincuente que roba en la noche y el policía va a buscar su peaje en la mañana. Ese muchacho que respeta a la gente de la dirección de drogas es porque sabe que ese agente o el jefe de ese agente va y le cobra al dueño del punto en la esquina de su casa. Entonces, todo ese sistema engranaje de descomposición social nos lleva a esto. Ahora, cuando un ministro llega a decir lo que dijo ayer el de salud, que en gran medida se ha desacreditado por la forma en que ahí se han hecho compras en salud pública a nombre del COVID, por las decisiones desacertadas que ha tomado, por la falsedad en informaciones o por la dualidad en informaciones, y viene ahora a decir que te va a multar sin decir quién va a perseguir esa infracción, quién la va a comprobar. Pero debe ser la policía. ¿Quién la va a juzgar? La policía, igual. La policía. Pero el mismo policía que anda sin mascarilla. No, los policías tienen mascarilla. Oye, te voy a poner video. Oye, andan sin mascarilla y algunos lo usan aquí, los AME lo usan aquí en la barbilla. Entonces, es más, un ministro que se retrató en la escalera de su ministerio con todo su personal sin mascarilla. Entonces, con todo eso, lo que yo le quiero decir a ustedes es que el Estado Dominicano tiene un grave problema. Hoy nosotros estamos viendo el COVID, pero estamos viendo un Congreso desprestigiado, vergonzoso. Yo he dicho, y lo he dicho en este programa, que este Congreso 2016-2020 es el peor Congreso en la historia de la República Dominicana. Pero Waldi, la peor vergüenza que hemos tenido. Waldi, yo lo que entiendo, de todas maneras, que lo que ha habido de parte del ministro es una intención de que la gente utilice la mascarilla. No creo que exista en el ministro la actitud de restringir derechos ni de hacer daño a la persona. Porque es que con el aumento de COVID que nosotros estamos teniendo, con el aumento de los casos que estamos teniendo, nosotros necesitamos que la gente entienda por la buena o por la mala la necesidad, porque no es un tema de ti, es un tema también del daño que tú le haces a los tuyos. Y no hay conciencia. Ayer decíamos en este programa dos cosas fundamentales. El protocolo de salud, la empresa no lo están utilizando. ¿Por qué no lo están utilizando, Waldi Tavera? Aquí hay gente que anda con una mascarilla que tiene 15 días con ella, sucia en la boca, que tú se la ves, es una mascarilla desechable y la tiene. Entonces, el ministro, la autoridad tiene que ir a esa empresa. No le puede dejar a esa empresa el mecanismo de utilizar el protocolo sin modelo de supervisión. Sí, oye esto, Félix, tú que eres economista, y yo tengo mucho respeto y admiración por ti. Pero un país donde se han gastado 1.000 millones de pesos por día, 1.000 millones de pesos por día, ni tenemos pruebas suficientes, ni tenemos mascarilla. ¿Tú sabes lo que la resolución del Ministerio de la se constituye? En un pasaporte para el macuteo de los policías que andan en los barrios. Sí. Bueno, de hecho, Waldi Tavera, las mascarillas, yo pienso que el Estado no debe dar mascarillas desechables. Yo pienso que el Estado debe regalar mascarillas que se puedan reusar,
mascarillas que sirvan, porque por ahí anda mucha gente vendiendo mascarillas a 20, a 30 pesos, una mascarilla que dura media hora y no es segura, no tiene el protocolo seguro. Entonces, como tú dices, hay que lograr eso, pero vamos a una pausa que Carolina no está haciendo más señas con Kechi, en breve regresamos. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche. Bueno, el tema del coronavirus internacionalmente hay que darle seguimiento porque la pandemia no ha tenido retroceso en el modelo de crecimiento. Todo parece ser que obligatoriamente la única solución va a tener que ser la vacuna. China, al parecer, tiene una vacuna prometedora porque el embajador chino en Chile ha dicho que China utilizará a Chile como el país donde los laboratorios procesan la vacuna para América Latina. Eso quiere decir que China, que tiene una vacuna en segunda prueba, tiene certeza de que la vacuna contra el coronavirus es efectiva. Yo digo que China lo puede hacer porque China, que consiguió la vacuna contra el SARS, tiene la potencia de hacer la vacuna porque donde primero se inició el virus de manera pública es en China. Ayer José me decía que diera el link de una noticia importante que había publicado el periódico El País, la BBC de Londres, Infobaes, que tiene como referencia a que en las alcantarillas de Italia se encontraron heces del virus o ADN del virus, lo que quiere decir que existía antes de que se produjera en China. Obviamente que hay que tener bien claro que tanto Italia como España reciben más turistas que la población que tiene y que no se puede descartar que personas de Wuhan o de Wuhan estuvieran en ciudades como esa y contaminaran. Así es que hay mucha hipótesis, pero lo que sí es cierto es que antes de diciembre ya existía. Se ha hablado de los deportistas franceses, los militares franceses, italianos y españoles que participaron en septiembre en los Juegos de Wuhan. Hay otra noticia muy importante que hay que seguirla recalcando. Cuando se habla del nuevo medicamento que tiene que ver con la enfermedad que ha sido descubierto por la Universidad de Oxford, no es un medicamento nuevo, es un medicamento viejo, que yo no lo promuevo porque así pasó con la hidrocloroquina, que yo no la promoví, ni la promovimos en este programa porque no estaba avalada por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, con el pasar de los días, los estudios que se han hecho con ese medicamento han tenido efectos catastróficos y por tanto han tenido que retirarlo. Así es que hasta que la Organización Mundial de la Salud no avale el medicamento que la Universidad de Oxford está utilizando, nosotros no vamos a mencionar ese nombre. Pero miren otra cosa, la República Dominicana tiene un problema serio, porque su primera plaza, su principal plaza, que es la República Dominicana y la provincia de Santo Domingo, ambas están congestionadas prácticamente. Es decir, si tenemos 110 respiratorios en el distrito respiradores, en la forma hospitalaria son 50 y tantos del estado, estamos llegando a una capacidad por encima del 42% nacional, pero en el Gran Santo Domingo eso está llegando alrededor de un 70%. Entonces las autoridades sanitarias tienen la obligación de descongestionar el distrito nacional para que se puedan manejar los casos, porque de lo contrario tendremos desbordamiento hospitalario en el Distrito Nacional. De manera que los casos han estado aumentando. Hoy el caso de 500 personas, más de 500, no llega a 600, y entonces estamos teniendo prácticamente una estabilización de los casos por encima de los 600 en los últimos 6 días. Quiere decir que es mucho, pero independientemente de todo, alguien me preguntaba y decía, no, porque eso es que se están haciendo más pruebas. No, agarre y divida los nuevos contagiados sobre la prueba que se aplicaron y le va a dar que estamos rondeando. Si el viernes teníamos 21%, estamos rondando el 27%. Por ejemplo, en el día de ayer fue un 27%, en el día de antier fue un 27%. Es decir, que independientemente de que
es real que las pruebas han aumentado, también ha aumentado la positividad. Así que hay un dato que no se da. Hicimos tantas pruebas, pero no me dicen dónde la hicieron. Si yo concentro la prueba en el Gran Santo Domingo y el distrito que tienen la mayor población numérica y mayor población de actividad que obliga el contacto físico, me va a dar mayor. Ahora, eso se corresponde con el porcentaje del país. Cuando tú lo mides por contagiado por provincia, entonces te determina que esa gran concentración que tú hablas se queda entre el distrito y la provincia mayormente, y algo de Santiago. Por eso que yo digo que en términos de estadística, las estadísticas son buenas, pero son complejas. No todo el mundo puede leer estadística, porque por eso la estadística es una ciencia, aunque con ya toda esta tecnología que tenemos, se llama de que es una ciencia obsoleta o fuera de contexto. De todas formas, yo hago la observación porque soy de la generación que ha tenido el privilegio de tener que estudiar la estadística cuando era con un lápiz como este, ¿verdad? Y una mascota. Y la he podido ver en estos instrumentos tecnológicos también. Bueno, yo creo que la República Dominicana debe verse en el espejo de los mejores modelos y las mejores prácticas en materia de combate y contención del COVID-19, de la COVID-19. Porque, bueno, los procesos de desescalamiento, de desescalada, están conllevando una expansión importante en los países, sobre todo, que han tenido un despliegue mayor de casos. Y estamos hablando de Brasil, México, Estados Unidos, en Europa, Inglaterra, España, Italia. Todos estos países que han avanzado en abrir la economía, no se dice aperturar, hay una serie de periodistas que parece que no se preocupan por formarse, que dicen aperturar. Aperturar es una cosa y abrir es otra. Estamos hablando de abrir la economía o reabrirla. Esos países, Estados Unidos, en solo 3 días o en un lapso de 2 a 7 días ha tenido 1 millón de casos. Para llegar al primer millón de casos en Estados Unidos se necesitó casi un mes cuando la enfermedad comenzó a crecer en su contagio. Sin embargo, con la apertura se ha llegado a 1 millón de casos, de nuevos casos, en cosa de horas prácticamente, porque 24, 48 horas, 72 horas. ¿Qué resulta? Que también el promedio de edad de las personas contagiadas es cada vez menor. Y bueno, podríamos decir que eso indica que probablemente la mortalidad y el agravamiento sea más reducido, porque los muertos a nivel mundial, o por lo menos de los polos donde se produjo la mayor intensidad de casos y frecuencia, se produjo entre personas de la tercera edad. Ahora, estos jóvenes que han salido a desarrollar actividades económicas productivas o lúdicas, entiéndase de entretenimiento, vuelven a sus hogares. Y si no vuelven a sus hogares, vuelven a sus familias, visitan a la abuela, visitan a la madre, visitan a una tía, y entonces habrá una nueva cadena de contagios que implicará a personas de mayor edad. O sea, ¿qué tiene que hacer un país como la República Dominicana? Obviamente, hemos dicho en este programa que la cantidad de casos detectados lo que refiere es qué cantidad de pruebas está haciendo cada país. Aquí están haciendo más pruebas, 3,000 y pico de pruebas en 2 días, cuando aquí no se hacían 2,000 pruebas diarias, nunca. Bueno, pues la situación indica que hay más detectados. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar que se llegue a la gravedad? No debemos fijarnos, a menos que en el modelo chileno, en el mismo modelo español de los primeros días, en el modelo italiano, sino que tenemos que mirar hacia Uruguay, hacia Costa Rica, hacia países de Europa que también tuvieron un buen desempeño, como Nueva Zelanda. Y en fin, porque ahora tampoco podemos llevarnos del pan. Hay una correlación prácticamente directa, es directa, entre las elecciones del 5 de julio
y el tema de la COVID-19. Yo creo que la gran desgracia para la República Dominicana es que el COVID ha chocado con las elecciones nuestras. Y las elecciones nuestras no tienen un modelo de sustitución porque la Constitución no da una brecha a que no sea por los medios de elecciones que el presidente pueda ser sustituido en caso de crisis. No da una brecha. Por tanto, tiene que haber elecciones obligatorias el próximo 5 de julio. Ahora, yo pienso que la politiquería ha influenciado mucho en el daño al combatir el COVID. Entiendo, por ejemplo, que cuando dicen, si aumentan los casos, es que el gobierno quiere meter miedo. No, es un error, porque al gobierno se le han aprobado todos los presupuestos que ha pedido. Se le han aprobado todos los periodos de emergencia que ha pedido. Bueno, si el gobierno no maneja la crisis bien y los contagios se le disparan, ¿de quién es la culpa? Es del gobierno. Eso es un arma a tomar para que la oposición crezca. Pienso que ellos quieren justificar que cuando crece es porque el gobierno está manipulando los datos y que lo suelta el día que al gobierno le conviene. Y es todo lo contrario. El éxito de que el gobierno mejoró muchas condiciones de esas, lo mejoró porque manejó bien el tema del COVID. Si el gobierno hubiese manejado muy mal el tema del COVID, el gobierno no estaría en la competencia política bajo ninguna coyuntura. El que tuviera la competencia política fuera el doctor Leonel Fernández compitiendo con Luis Abinader. No, el gobierno ha garantizado un segundo lugar o un primer lugar. Lo ha garantizado en base a la mejoría y al trabajo como ha enfrentado el COVID. Eso es lo que yo entiendo, independientemente de lo que pase con el candidato. De manera que cuando veo a algunos políticos utilizando que si las cifras crecen es porque el gobierno lo manipula, no, el discurso tiene que ser lo contrario. Es que el gobierno no ha tenido restricción. Es que el gobierno nadie le ha dicho no. El gobierno a todo el mundo le ha dicho sí. Por tanto, si crecen los casos, si aumenta la muerte, si se le va de la mano la positividad, entonces el gobierno está cayendo en grandes debilidades, que es lo que le ha dado poder de estar en la competencia. ¿Entiendes? Me llama la atención esa inferencia que tú haces, porque precisamente he visto que podemos decir que el gobierno dominicano y su candidato presidencial, Gonzalo Castillo, se beneficiaron bastante y supieron hacer un uso inteligente al dar una respuesta que no tuvieron los otros partidos frente a la COVID-19 y el confinamiento. Y eso permitió una expansión y sobre todo una proyección del nombre de Gonzalo Castillo que no estaba lo suficientemente proyectado. Esto de los vuelos, ¿cómo se llama? Vuelos humanitarios para traer gente que estaban fuera del país, vuelos también para traer ayudas, moverse, aprovechando que se trata del sector oficialista y era más difícil que la policía y otros organismos represivos le contuvieran. Mientras tanto, Leonel Fernández y Luis Abinader estuvieron por un tiempo o confinados en su hogar o paralizados. Ahora, ¿qué ha pasado a posteriori? Llegó el momento del cansancio, del tedio con el confinamiento, con la cuarentena. Y hoy escuchaba yo en mi vehículo, cuando se podía transitar esta mañana y esta tarde, porque ahora estamos en toque de queda a esta hora, escuchaba las promociones de radio y bueno, y también en internet frecuentemente salen de Gonzalo Castillo. Pero lucen en pocos días, a pocas horas de que se produce una reapertura que no ha entrado a la fase 3. Estamos en la fase 2, prolongada por más de 2 semanas. Ya esa promoción, Félix, de Gonzalo se oye como desfasada. Cuando él sale hablando de aviones y de que no, y que me criticaron porque trae mira, no quiere que le hablen de eso. ¿Qué tú me tienes para esta situación nueva ahora? Yo creo que Waldi tenía algo como que decir. Mira, es que desde que Juan Bosch en 1973 nos habló al pueblo dominicano de coge lo que te den y vota por tu conciencia. Después que, a pesar de toda la inversión de la Cruzada del Amor en 1978, el pueblo dominicano votó contra el Partido Reformista y contra Balaguer. Oigan, para mí, si bien tenemos una sociedad llegada a los más bajos niveles, también esos tienen en el subconsciente, les sale una venganza
contra el que le da. Porque al final, la mayoría de lo que dice, este me da, está dando 5, pero se está robando 25. Óigalo, usted puede ir a los bajos y va a encontrar eso, ¿eh? En más de un 70% el que le dan una fundita que vale 10 pesos, dice que lo están engañando porque esa funda debió tener 50 pesos. Y eso entonces no genera un voto, ¿eh? Lo está diciendo un tipo, ¿eh? Que se va los fines de semana, se remanga, y aunque mucha gente no le gusta, yo lo digo porque yo soy transparente. Me siento en una esquina, bebo cerveza y le brindo el romo a los tigres para oírlo hablando. Yo conozco al que vende la droga. Yo conozco cuál es el dueño del punto en el barrio mío, en mi circunscripción. Yo conozco al tigre, conozco al que roba vaina. Y por eso hablo. Aquí poca gente dijo que había franqueadores que llevaban los lunes y los viernes franqueaban sobre el corredor de la Kennedy. Y después yo decirlo aquí en Telenoche, como a los 3 meses, lo dijo la dirección de drogas. Entonces, con esto le estoy diciendo a ustedes, miren, la sociedad dominicana tiene un grave problema ahora. Y es que tenemos una sociedad que se está manejando entre el soborno que da el Estado y el soborno que da los dueños del dinero de los barrios. Y eso genera la violencia post-electoral. Aquí hay asesinatos, aquí hay muertes que se producen 2 y 3 meses después de las elecciones y nadie sabe quiénes fueron los que mataron. No, obviamente que del que se cogió los cuartos y no llevó a la gente a votar. Miren, el tema es, Waldi, que estas son unas elecciones complejas, muy complejas, porque el presidente Leonel Fernández ha dicho hoy que donde hay 3 fuertes, dice él, es imposible que gane alguien en primera vuelta, que hay tres competidores, que él en el 96, ninguna encuesta lo colocó favorito, sin embargo él terminó ganando esas elecciones, que no se trata de quién esté en primero ni en segundo, porque es una segunda vuelta. Pero miren, yo vengo reiterando, yo digo que la duda es el principio de encontrar la verdad. Galo aplicó 1.400 muestras. Todas las encuestas que he visto han aplicado 1.400, 1.200. Y la han aplicado como si estuviéramos en una época normal, como si todo estuviera perfecto, un PRD fuerte, un PRM fuerte, un PLD fuerte, no hay crisis, el ciudadano no tiene por qué cambiar su voto. Nosotros estamos viviendo una coyuntura donde el restaurante Mitre anuncia cerrar, donde varios gimnasios anuncian que cierran, donde Bondelí cierra oficinas. Yo tengo amigos dealers de vehículos, que es uno de los grandes sectores afectados, cerrando oficinas. Aquí hay muchas empresas, hay muchos restaurantes que perdieron su capital semilla, que van a cerrar, que no tienen cómo pagar el alquiler, que están en situaciones graves, porque aquí hay un choque de crisis económica con COVID, Waldi Cabello. Entonces, nosotros no estamos ante una condición normal para hacer mediciones. 1.200 muestras ni 1.400 recogen una muestra perfecta para predecir un escenario electoral. Entonces, independientemente de lo que se diga, no es un pataleo, no es una gritería, porque quien está dirigiendo la palabra, diferente a muchos comunicadores, tiene 3 meses diciendo aquí que no creen encuestas. No es ahora, no es porque salió Galo, no es Galo, no es ninguna encuesta que yo creo. No porque la encuesta esté desacreditada, es porque no hay forma de recoger una muestra adecuada. Es mi opinión. Entonces, eso que dice Johnny, de que Gonzalo Castillo debe pasar a otra escena política, es claro. Ya aquí la gente le perdió miedo al COVID. Gonzalo Castillo tiene que decir qué es lo que va a hacer después de la pandemia. Y él tiene que saber que las campañas electorales, como tú dices, Waldi, no solo es dar, no es racionalismo, también es emoción. Él tiene que despertar emoción. Él tiene que demostrar, porque más de lo que Danilo lo ha ayudado, porque escuché a una gente por ahí diciendo que Danilo también tiene que salir a ayudar a Gonzalo. O sea, Gonzalo, ¿qué más le hace falta a Gonzalo? ¿Qué es lo que más le hace falta? Que él, por su propio yo, salga a debatir las ideas. Que yo lo dije desde que pasó la campaña, lleve ese hombre para Brasil y denle un curso, porque nadie gana campaña así. Entonces yo creo que sí, que el PLD tiene su chance con una estrategia correcta,
pero pienso también que ya el candidato tiene que dejar de repartir gas, dejar de joder con pan y salchichón y de vuelo y dedicarse a explicarle a la población su capacidad. Hoy Gonzalo tiene una participación con creo que la Cámara Americana, con un grupo de empresarios, y una de las cosas que se hizo fue que no se permitió que la intervención fuera televisada. Segundo, en el 2012, cuando... ¿No se televisó? No se televisó. Pero él fue. Él fue, sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, mire, en el 2012 muchos decíamos que Leonel andaba con Danilo como aquel hombre de la emulsión de Scott con el bacalao a puesto. Danilo no se ha echado ese bacalao como se echó Leonel a Danilo. Este es un bacalao que tiene bacalao a X y emulsión de Scott y lo único que presenta es mucho cuarto. A Dios que le vaya bien, pero con cuarto solo no se ganan elecciones. Pero Waldi, tú sí estás duro, Waldi. ¿Qué es lo que te pasa hoy? Vamos a la pausa. Bueno. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche. Miren, esta semana, en el término internacional, el presidente y el gobierno norteamericano ha tenido una larga batalla porque el ex asesor de la Casa Blanca, Joe Bolton, pretendía hacer la publicación esta semana de un libro sobre la gestión de Donald Trump. La Casa Blanca lo estaba porque Joe Bolton había dado unos teasers, unos avances sobre el libro, y él decía en esos avances que Donald Trump no estaba de acuerdo con la figura de Juan Guaidó en Venezuela porque entendía que Guaidó era un niño, era un bebé que no tenía como la postura de enfrentar a Nicolás Maduro. Y entonces, a raíz de eso, Donald Trump, antes de que la noticia o se publicara el libro y el texto dijera todo, se adelantó y colgó entonces en una entrevista dijo que él no estaba de acuerdo con Juan Guaidó y que su equipo y su entorno sí lo aprobaban y por tanto él se sumó, pero que él de manera natural no. Y entonces ha dicho, yo no tengo problema de reunirme con Nicolás Maduro. Ojalá que sea así, porque Nicolás Maduro se reunió hace muchos años con Joe Biden en Brasil. Donald Trump tiene una característica. Él se reunió después de aquella convulsión y aquel choque de Guerra Fría con Kim Jong, el presidente de Norcorea. Se juntaron en Hong Kong y la reunión fue una reunión fructífera porque a partir de ahí se habló de una desescalada del uranio y de las armas nucleares en Corea del Norte. Bajó la tensión. Entonces, él ha dicho, en el día de hoy lo arregló, ha hecho un arreglo, ha colgado un Twitter que dice que él solo se reuniría con Nicolás Maduro para tratar una salida pacífica. Y ojalá que esa reunión se dé, lo decía yo anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque Nicolás Maduro, el Supremo de Venezuela, ha nombrado lo que es la Junta Central Electoral, la Comisión Electoral Venezolana, que es la similitud a la Junta Central Dominicana, que aquí la hace el Congreso y que en Venezuela también la hace el Congreso de los Diputados. Pero ahora en Venezuela, producto del problema que hay con los diputados, lo ha hecho el Supremo en una violación franca de la Constitución. Ojalá que Nicolás Maduro y Donald Trump puedan reunirse y pueda llegarse a un acuerdo de que por lo menos se celebren elecciones tranquilas, bien supervisadas y que los venezolanos tengan una junta central equilibrada y que se pueda votar de manera adecuada en Venezuela. Bueno. Hermano, tú dices que bueno, que se pueda celebrar elecciones, se pueda celebrar elecciones sin ningún tipo de problema en Venezuela. Una vía sería importante que la comisión electoral sea, digamos, imparcial, que se pueda celebrar imparcialmente. Pero ahora el gran problema que se tiene es que no hay comisión electoral imparcial. Es que Venezuela no tiene árbitro.
Los países tienen que tener el árbitro interno, porque desde fuera es casi imposible arbitrar. Y Trump dice, me junto solo con Maduro para hablar sobre un proceso prácticamente de transición hacia la libertad. Y Maduro sobre esa base no se va a sentar con Donald. ¿Por qué? Porque él entiende que él es una opción democrática. O sea, no va a admitir que es una dictadura. Sin embargo, fíjense, frente al COVID, la oposición en Venezuela y el gobierno se juntan y coordinan políticas públicas comunes con el apoyo de todo el mundo. Y para mí ese es el primer paso para que en Venezuela ellos mismos se entiendan. Porque si hay algo que tiene que dolerle a todos los latinoamericanos, es la situación que viven los venezolanos, tanto dentro de su territorio como su migración hacia afuera. Tenemos el pueblo que era más rico de todo el continente nuestro. Hace 20, 25 años era Venezuela. Es más, las dominicanas viajaban a Venezuela. Y hay una comunidad dominico-venezolana que muchas veces nosotros no la hemos visto con la magnitud que vemos. Muchísimas de esas muchachas y esos muchachos que ustedes ven aquí, que son venezolanos, son hijos de dominicanas o de dominicanos. Así es. Son dominicos-venezolanos. Y algunos de ellos no han podido regularizar su estatus solo porque no han conseguido un documento en Venezuela que pueda certificar su situación. Y como anotación final, es bueno que todos recordemos que el presidente Chávez vivió aquí en Los Minas cuando vino a internarse a la base aérea de San Isidro. Bueno, es importante saber o apuntar que todo lo que hace el presidente Trump, que es una figura eminentemente mediática, está orientado a apuntalar su figura de cara a las elecciones. Y al parecer, Donald Trump ha decidido reiterar su plan electoral dirigido a una parte de la población estadounidense que la conforma la clase media blanca que estuvo inconforme con los gobiernos anteriores, que tuvieron una expansión y una visión social hacia los sectores desposeídos, entiéndase Clinton y Obama. Mientras que el presidente Bush también tuvo una expansión del empleo y todo eso, pero fundamentalmente una expansión hacia afuera, guerrerito. Y ahora Trump también el tema de China y el tema de atacar ciertas minorías, de destacar el conservadurismo, las leyes antiaborto, las leyes antimigración. Ayer mismo la orden ejecutiva fue prolongada, la que tiene que ver con migración, hasta el 31 de diciembre de este año, y deja fuera de la posibilidad de entrar a Estados Unidos a todos los aspirantes a una visa de trabajo. Se salvan solamente los que tienen ya la visa, una visa de entrada, o que son ciudadanos, esto lo que buscan una visa de migrante permanente, que son esposos de ciudadanos o hijos de ciudadanos menores de edad. El presidente Trump tuvo una mala semana o unos malos días, por ejemplo, el ejército que se puso a desplegarse en las calles para combatir los desórdenes tras el crimen de Floyd. Esas protestas populares, el ejército se negó a lanzarse a las calles, pero también el ejército apoyó la prerrogativa de retirar las estatuas de los generales confederados, que son nacionales en Estados Unidos, pero que lucharon en la guerra de secesión en favor de que se prolongara la esclavitud. Sin embargo, Trump apoyó esto. Y bueno, son una serie de situaciones. El meeting en Alabama, me parece que fue el meeting que buscaba darle un nuevo aire a Donald Trump, esperaban 19,000 personas y se quedó muy por debajo en cuanto a asistencia. Y también están los problemas de salud que se evidenciaron por parte de Trump en la base militar de West Point, en la academia militar de West Point, bajando una escalera. El hombre tuvo que apoyarse él mismo en las rodillas, las manos en las rodillas, y luego en el podio, tomando un vaso de agua, tuvo que utilizar las dos manos. Sin embargo, Trump parece que quiere radicalizar ese voto conservador y no le importa lanzarse las minorías en contra. Por eso, porque son minorías. Los negros son apenas un 13% de la población en Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir también que antes de la pandemia, el desempeño económico de Donald Trump al frente del gobierno ha sido completamente exitoso. Si obviamos la pandemia, que ha llevado a la quiebra a miles de negocios, a
prácticamente millones de negocios, a miles de negocios en Estados Unidos, había pleno empleo que beneficiaba a esas mismas minorías que se quejan de la gestión de Donald Trump. O sea, que el tema de Venezuela es posible que Trump también lo esté usando de manera electoralista. Adelante. Bueno, el tema, Johnny, hay que verlo muchas cosas. El tema es que mucha gente dice, bueno, esto es un momento que se está viviendo en Estados Unidos, pero las elecciones son en noviembre. Las elecciones son en noviembre. Y esta crisis es un tema pasajero. La muerte de Floyd tiene un impacto, es normal, porque es que, mira, el tema de los derechos de las personas de color es que sí tienen los mismos derechos que los blancos, y lo van a tener constitucional y de ley. Igual de abogado lo sabe, pero en el término de aceptación y de igualdad, ahí es que entra el problema. Ahí es que entra el problema. O sea, tú tienes los mismos derechos que yo, pero yo no te acepto en mi mundo de poder. Y el mundo de poder blanco en Estados Unidos es mayoría. Entonces, los negros, las personas de color, independientemente de todo, están excluidas. Por eso viven en los lugares más vulnerables. Y por eso la desigualdad es tanto que causa más del 40% de los delitos norteamericanos. Porque eso hay que decirlo también, es por el modelo de exclusión. De manera que Donald Trump enfrenta es en noviembre. Y lamentablemente los demócratas no tienen un candidato carismático. Biden no es un candidato carismático, es una Hillary, no va. Y hay que esperar entonces qué sucede. En esas elecciones no se puede darle una política. Ese es otro punto, Félix, porque los problemas de Donald Trump de salud no lo contrarresta Joe Biden, que tiene 78 años. Donald Trump tiene 74 y es el presidente en un primer periodo más viejo en Estados Unidos. Y Biden se enfrentaría a un primer periodo con 78 años, a punto de cumplir 71 años. De Carolina, que José Mañana. Buenas noches. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.